Mira, tenemos que hablar de Nayib Bukele, quien obviamente unos días atrás ganó su reelección de una forma que creo no fue sorpresa para nadie, con un resultado tremendo, casi 90% de los votos. Ahora, lo que tampoco fue sorpresa para nadie es la reacción de parte de los progres, de parte de la izquierda, no solo en El Salvador, a nivel internacional. En CNN, por ejemplo, tuvimos a Fernando Rincón llevando al ex profesor de Nayib Bukele, como están a punto de ver, para que hablara sobre cómo era Nayib Bukele del séptimo grado. Y también Jorge Ramos hablando sobre esto, qué significa para el futuro de El Salvador en Univisión, que también lo vamos a ver más adelante. Pero resulta que una de las cosas que más risa me ha dado desde este resultado es que se ha utilizado con tanta frecuencia la palabra dictador o tirano para calificar a Nayib Bukele. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo tú puedes, especialmente viviendo en, digamos, Estados Unidos y siendo un activista a favor de los demócratas, un pro-Biden, ¿ok? ¿Cómo puedes tener a un presidente a quien tú no apoyas en Estados Unidos, que tiene niveles de favorabilidad rondando los 40-41 puntos, como el caso De hecho, es algo muy curioso eso, que la mayoría de exiliados que posiblemente tenían vínculos con pandillas que ahora comparten fake news en Twitter, que usted los puede ver ahí despotricando contra el gobierno, muchos de ellos apoyan al gobierno de Biden, critican y dicen que Nayib es una dictadura cuando ellos apoyan a un presidente que tiene índices de aceptación mínimos. O sea, en realidad ese sí sería un presidente no democrático, porque la gente no lo quiere, pero él está ahí, vea. Pero como les conviene decirle dictador al que tiene mayoría, como es Nayib Bukele, y se hacen oídos sordos ante el presidente que les dio el asilo político para estar ahí, que nadie lo quiere. de Joe Biden en la actualidad, y decir que ese es un presidente democrático que está haciendo lo que quiere el pueblo, pero al mismo tiempo ves a Nayib Bukele con casi el 90% del apoyo de su población y él es un dictador, él es un tirano. O sea, ¿de qué forma funciona esto? Y por eso es que el argumento. Y es que tal vez el youtuber este no sabe eso que acabo yo de decir, pero la mayoría que ataca al gobierno por Twitter son personas que tenían familiares en altos puestos, que se beneficiaban de desfalcar al Estado, muchos de ellos familiares o muchos de ellos también, cabe decir, expandilleros, ex colaboradores de las pandillas que huyeron del país, o sea, criminales en pocas palabras. Y por eso ellos detestan a Nayib Bukele, se les nota que tienen un sesgo brutal, o sea, ellos nada, pero nada, o sea, es normal discrepar de las opiniones o de todo lo que haga el presidente, pero ellos todo es malo, todo, absolutamente todo, nada es bueno. Entonces ahí ya se nota un sesgo político increíble. Y esos que usted ve en Twitter opinando así son los que a los demás les dicen que son fanáticos cuando ellos son los más fanáticos entre los fanáticos, se podría decir. De que la democracia es esta cosa que realmente no se puede definir, un abstracto, y lo es porque la izquierda necesita que lo sea, porque la izquierda nunca permite que un gobierno que no sea acorde a sus ideales sea catalogado de un gobierno democrático. Siempre tienen que ser tildados gobiernos autoritarios, inclusive cuando tienen el apoyo de la inmensa mayoría del país. Ah, pero cuando es un candidato que a ellos les gustaba, un izquierdista, por ejemplo, que llega al poder, así sea con una diferencia de 0.1% del voto, ahí sí es un gobierno totalmente democrático en pleno ejercicio de su cargo, ¿ok? Ahora, ustedes saben lo que opino con respecto a la democracia, no ha cambiado de que era un adolescente, pero sí, realmente no entiendo cómo es eso de creer en la democracia como el modelo que define que la voluntad de la mayoría se impone y al mismo tiempo decir que cuando un político que no te gusta tiene una mayoría absoluta, ese político en realidad es un dictador, un tirano. Pero bueno, miren, vamos a empezar con Fernando Rincón. Fernando Rincón entrevistando al ex profesor de Nayib Bukele. Unas cosas, si no me equivoco, actualmente él es director del Instituto de Ciencia de la Universidad Francisco Gavidia, ¿ok? Y también fue el profesor. Ahí para poner un poco más de información, también ese tipo ha sido columnista de la prensa gráfica, de todos los medios anti-Bukele, él siempre ha estado ahí. Así que ya sabemos por dónde va el sesgo político de ese tipo.
profesor de lengua en allí porque él en la primaria. Entonces, miren, yo hay cosas tan ridículas. Yo me voy a imaginar cuando yo trate de llegar a ser dictador de Venezuela. Van a estar entrevistando a mi entrenador de fútbol, van a estar entrevistando al profesor de matemáticas. Mire, el profesor de matemáticas tuve que hacer clases asistidas después del horario escolar, porque reprobé mi último examen en octavo grado para matemáticas y logré pasarlo después de la segunda, cuando te dan la opción de volverlo a hacer, ¿verdad? Pero sí, por cierto, el profesor que tenía en aquella época de matemáticas, que era un buen profesor, yo simplemente no prestaba atención. La culpa no era del profesor, yo simplemente en aquella época estaba más concentrado en ser futbolista que en aprender fracciones, ¿ok? Pues era igualito a Snape, a Severus Snape de Harry Potter. Idéntico, ¿vale? Idéntico. Pero bueno, vamos a escuchar lo que tuvo que decir este sujeto en esta Y entrevista. lo conoce. Entonces, bueno, pasaba así como que era uno de los del montón. No destacaba ni para arriba ni para abajo. Estaba ahí en el medio, ¿no? Un alumno promedio. Pero, oiga, me dice usted, me dice... O sea que era una persona normal, en pocas palabras. Porque ya hemos visto que incluso Albert Einstein le iba mal cuando estudiaba. Hasta lo expulsaban. Y miren quién terminó siendo. O sea, que alguien no sea extraordinario cuando estudiaba no quiere decir que ese va a ser su panorama a lo largo de su vida. Y el argumento que intentan instalar estos retrasados mentales de CNN se cae por las pruebas. Solo poner el ejemplo de Albert Einstein ya les desbarata todo su argumento, pero veamos qué dicen. Me dice don Oscar, algo salió mal. ¿Por qué? ¿Por qué me dice que algo salió mal? Bueno, por toda la evolución, nosotros desde el instituto hacemos investigación, hacemos opinión pública y hemos seguido el proceso muy a fondo, con muchas investigaciones, tanto para entender, digamos, las variables ideológicas, lo que piensa la gente. Y efectivamente hemos vivido un proceso, no sé si llamarlo evolutivo o de involución en los planteamientos de ideas, ¿verdad? En muchos aspectos, ¿verdad? Miren, Cantinflas quedó pendejo. Qué forma de hablar y no decir absolutamente nada, ¿vale? Absolutamente nada. Hemos escuchado por un minuto a este sujeto hablar, no ha dicho absolutamente nada. Pero bueno, vamos a seguir. Está ya a punto de llegar a algo, que por lo menos es algo, por lo menos es algo, ¿sí? Empezando por el tema de reelección, cuando él en su época progresista decía que no había reelección, que no podía ser presidente dos veces seguidas, lo repitió muchas veces, después cambió de opinión. El poder es un psicotrópico muy potente. Bueno, aquí según lo que él dice, dando más información, se supone que el video donde Nayib Bukele dice eso es del 2013. Desconozco si Nayib Bukele del 2015 para arriba volvió a decir que no iba a haber reelección. Pero la interpretación de la reelección se dio en el 2015, por ende, si en el 2013 Nayib Bukele decía eso, lo decía porque no se permitía en realidad en ese momento. Pero si él después del 2015 para arriba podría reelegir, entonces sí cambió de opinión. Y cabe recalcar también que él también dijo que nunca pensó que al estar en un alto puesto del gobierno se le iba a ver, o sea, él prácticamente dio a entender que se dio cuenta de cómo era el panorama a nivel geopolítico. Quizás Nayib Bukele pensaba que todos los países eran amigos y que era imposible que un país, los noticieros de un país difamaran a otro, cosa de la que él se ha dado cuenta. Se dio cuenta de muchas cosas que estaban mal adentro del gobierno, que solo te puedes dar cuenta cuando estás en altos puestos y empezás a investigar. Entonces es como comprensible de que él dijera, bueno, yo tengo este plan para cambiar mi país, para mejorarlo, pero es mentira. En los 2 años que me bloquearon no pude hacer mucho y en los otros 3 años es imposible cambiar un país. Entonces se entiende por qué el cambio de pensamiento, pero esto no es excusando nada. Aquí queda a su opinión. Y lo que hemos vivido en estos años
es surreal en, digamos, lo que vimos en el día electoral. eh, Ok, entonces, para no ponerlos a dormir, vamos a dejar la entrevista hasta ahí. Pero, entonces él dice, Nayib Bukele solía decir que él no estaba de acuerdo con la reelección, en efecto lo dijo. Pero ahora miren, una cosa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Miren, a diferencia mía, por ejemplo, yo siempre he dicho, si yo llego a llegar a si yo llego a llegar, ¿dónde está mi profesor de lengua alemana? Va a hacer una entrevista para CNN también, para hablar sobre mí. Entonces, si yo llego a llegar, si yo subo para arriba de Miraflores, ¿verdad? Y me vuelvo presidente de Venezuela, yo no dejaría el poder a menos de que dejara de tener el apoyo de la población. Si yo tengo el apoyo de la población, yo me quedo en el poder hasta que sea necesario, hasta que haga falta, hasta que el cuerpo aguante. Ustedes saben lo que opino con respecto a eso. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que un presidente que hace un buen trabajo, que tiene el apoyo de la gran mayoría del país, tiene que dejar el cargo y darle cabida a una alternativa que muy posiblemente va a ser lo contrario a lo que este presidente estaba haciendo de forma buena y de forma que estaba mejorando las condiciones del país y sus habitantes. Simplemente... Bueno, ese es un punto bastante válido. Si usted tiene una empresa y contrata a un supervisor y él le demuestra que es eficiente y que su empresa incluso mejora, pero usted tiene en las reglas de su empresa que al año tiene que despedirlo, o te va a tratar de que quede el que ya le dio buenos resultados. Lo mismo puede aplicarse en un país, porque ya vimos que un país también se puede manejar de esa manera. Pero es curiosa las posturas. Las posturas. Él tiene una postura de que sí, si está haciendo bien las cosas tiene que quedarse. Y hay muchos salvadoreños que también piensan así. Y no piense que está mal por pensar así, porque es un pensamiento lógico. Simplemente que hay un papelito que impide eso, pero vámonos a ver, ¿es necesario eso? Ese papelito es necesario cuando el que está gobernando está haciendo malas cosas. Ahí sirve eso, pero cuando un gobernante está siendo efectivo, ¿qué lo avala? O sea, ¿qué lo protege a él? ¿Qué le permite seguir con el transcurso de lo que está haciendo bien? Porque así lo dice la Constitución. Simplemente porque, bueno, llegamos a los 3 años, llegamos a los 4 años, llegamos a los 5 años, ya no se puede más. Ya no puedes hacer la reelección. Me parece una estupidez, una estupidez. Si tienes el apoyo de la mayoría y podrías continuamente ganar elecciones, ¿cuál es el problema con que haya reelección indefinida? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que haya una monarquía, verdad? Pues ya es otro tema. Ya para eso haría falta la instauración de una monarquía. Sí, es que hay que tener cuidado de ambos lados. Porque tampoco se puede pintar de que para siempre, pero es que tenés que ver que sea efectivo, y cuando no sea efectivo tiene que haber un mecanismo para poder sacarlo de ahí. En eso sí hay que pensarlo antes de decirlo tan así, ¿verdad? Monarquía dentro de un país que tenga en su cultura un sistema monárquico, por lo menos en alguna época de la historia del país. En el caso de Venezuela no aplicaría, así que en el caso de Venezuela, algo más cercano pues a simplemente un dictador es lo que yo creo podría tener un efecto positivo, ¿ok? Yo creo que la idea de permitir la partidocracia política venezolana fue lo que dio cabida a que existiese la dictadura venezolana del chavismo que hemos tenido desde hace más de 2 Y es que si se dan cuenta, las mismas reglas pueden entrar en conflicto con la democracia. ¿Qué pasa si dentro de 5 años las personas quieren al presidente Nayib otra vez? La misma constitución estaría coartando la democracia de las personas, porque ya no lo podrían elegir. Es que es bien complicado el tema, porque también se puede interpretar desde ahí. La misma constitución puede estar coartando la democracia de las personas. décadas. Entonces, cuando lo utilizan los de un lado, ¿por qué no lo habríamos de utilizar los que tenemos las ideas correctas? Pero bueno, Aquaviva, entonces solo estás de acuerdo con que el poder absoluto lo puedan tener los que están de acuerdo contigo, sí.
por qué querría que el poder lo tuviesen personas que me parecen lo van a utilizar para destruir a mi país o para destruir a cualquier país? O sea, qué estupidez. La idea que hay que ser imparciales, hay que ser justos, acuaviva. Si tú estás de acuerdo con las dictaduras de derecha, también tienes que estar de acuerdo con las dictaduras de izquierda. No. Yo entiendo que decir algo como, por ejemplo, que una dictadura puede funcionar o puede inclusive ser mejor que una democracia para un país particular, no para todos, para un país particular, en el caso de Venezuela, creo que ese es el caso. Pero yo entiendo que decir eso también significa que, bueno, en momentos en los cuales quienes están ocupando esa dictadura no me agradan, pues en efecto yo no puedo decir, ay, las dictaduras son todas malas, y nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Mire, por ejemplo, el debate que tuve años atrás con la diputada venezolana Delsa Solórzano. Eso fue hace años y años atrás, ¿ok? Entonces, una vez más, yo me mantengo consciente y consistente. Pero bueno, vamos ahora a pasar a Jorge Ramos, haciendo una entrevista a, no sé, alguna, a alguna mujer. Me van a disculpar, ¿ok? Yo tampoco es que sigo de cerca la política de El Salvador. Solo me da risa las reacciones con respecto a la victoria de Nayib Bukele. Pero vamos a escuchar lo que tuve que decir aquí en esta entrevista. Lo que quiero tratar de entender es si lo que está haciendo Nayib Bukele es ilegal. Esa reelección violenta claramente nuestra Constitución. Violenta claramente no en un artículo, sino en muchos artículos. La Constitución se puede cambiar de la misma forma que se hace a cada rato en cada país que tiene una. Entonces no hagas creer que hay violenta la Constitución y eso está escrito en piedra. Eso es una movida. Al menos 6 artículos de la Constitución. Y esa sala de lo constitucional que fue electa por una asamblea legislativa que a todo le dice que sí, entonces claramente con un proceso ilegal, inconstitucional, un proceso que no reunía los requisitos para que fueran legítimos las personas que están ejerciendo el cargo, y la primera decisión que toma la Asamblea Legislativa es nombrarles y es totalmente instrumental a validar de forma con una apariencia de legalidad esa. Una cosa que ella no dice, que los magistrados todos son del FMLN, Arena, ninguno es de Nuevas Ideas y lo habilitaron. Eso es importante que ella lo dijera, para tener un contexto más grande, pero ella no lo dice. Reelección. Ok, todo lo que dijiste no tiene ningún sentido porque estamos hablando de una persona que tiene el apoyo a nivel histórico de la población de El Salvador. Entonces, todas las instituciones que se utilizan para poder llevar a cabo cambios legislativos o constitucionales en países incluyendo El Salvador, bueno, no todos, algunos son posiciones inelectas, pero muchas veces son posiciones electas, son posiciones que tú tienes que ganar a punta de votos y tienes que obtenerlo por el apoyo popular. Entonces, cuando tú tienes un presidente que está por encima, que preside todas esas distintas organizaciones, todas esas distintas entidades, y que tiene, una vez más, el apoyo a nivel histórico de la población de su país, pues en efecto se pueden llevar a cabo los cambios que hagan falta. Al fin y al cabo, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que hace la izquierda siempre que ocupa el poder. O que la izquierda llega al poder y dice, ¡ay, no! Tenemos que dejar las cosas como las recibimos, ¿ok? Miren, la izquierda es el equivalente a si ustedes están alquilando una propiedad, la clase de persona a la que nunca querrían alquilarle la propiedad, ¿ok? Porque te lo van a dejar destruido, te lo van a dejar absolutamente destruido, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Ahora, diputado, ¿cómo explica la enorme popularidad de Nayib Bukele y cómo explica la muy significativa caída de los niveles de criminalidad? Esto está a punto de ser muy entretenido, ¿ok? Escuchen. Jorge Ramos, vale. Aplausos para Jorge Ramos, haciendo una pregunta buena. Haciendo una buena pregunta, Jorge Ramos. Al igual que un reloj roto puede dar la hora correcta 2 veces al día. Muy bien, Jorge Ramos, ¿ok? Ahora te gastaste esa posibilidad. Probablemente por los próximos 6 meses no va a poder hacer más que hablar paja como siempre haces. Pero bueno, vamos a escuchar la respuesta. Bueno, creo que hay una situación de aparente mayor tranquilidad en El Salvador, y también la población salvadoreña podría, a partir de esa sensación de que se resolvió al menos de manera temporal o de una manera que consideramos que no es tan sostenible porque no está basado. Qué manera más patética de no aceptar los logros de tu oposición. Aparente, dice. Pero bien que la señora fue a hacer campaña, a meterse a lugares donde antes no se hubiera podido meter, a hacer su campañita.
Es esta actitud que ella tiene la que hizo que mucha gente no votara por ella. Es esa misma actitud hipócrita, sabiendo que ella viene de un partido que es nexo del partido Arena, que pactó y financió y ayudó a hacer más fuertes a las pandillas, que ella venga a decir este tipo de estupideces frente a cámaras. En justicia, en debido proceso, en la prevención de la violencia y de sus causas, pero también, y esto de las causas es importante, la población puede... Y es que lo que la señora no parece entender, que uno de los puntos más importantes para la prevención es que el partido de ella y Arena no estén en el poder, para que no se repita la historia de que se roben fondos del Estado, no lo inviertan en la población y la población caiga presa de las maras o fortalezcan a las maras. Ella no ha entendido que uno de los pasos para que el país salga adelante, para que los adolescentes no quieran meterse en pandillas, es eliminar al principal financista de las pandillas. Puede evaluar de alguna manera positivo el proyecto oficialista, pero... Ok, ahora lo que ella acaba de decir, vamos a traducirlo a otro idioma. Vamos a traducirlo al idioma del amor. Miren, doctor Corazón aquí, ok, vamos a sacar el pañuelito. Vamos a sacar el pañuelito, que se note más, ok. Ahora miren, vamos a asumir que ustedes están en una pareja, tú vives con tu esposo, por ejemplo. En la casa al lado hay otra pareja, ok. Tienen la misma cantidad de tiempo casados, condiciones similares económicas y demás. Y resulta que de repente ustedes empiezan a ver, o mejor dicho, su esposa empieza a ver que pues la esposa del vecino empieza a recibir muchos quizás regalos, o le regala un auto nuevo, o la esposa del vecino le dice a tu esposa, mira, nos vamos de vacaciones a un crucero, no sé qué, nos vamos aquí, vamos allá, ay, me llevó a un restaurante fantástico. Y mientras tanto, el esposo de... pues tú, me confundí, vale, ¿quién es el esposo? ¿Tú eres el esposo? ¿Es tu esposa? ¿Estoy en tercera persona? ¿Estoy en primera persona? Ok, entonces tú, ¿verdad? Tú lo único que haces, quizá la lleva como un perro caliente, ¿ok? A la calle el hambre, ¿ok? Entonces resulta que tu esposa quizás podrá quejarse por eso y podrá decir, mira, ¿por qué al parecer a ellos les está yendo las cosas tan bien? Están al parecer mejorando sus ingresos, él la está tratando mucho mejor, están pasando más tiempo juntos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no estamos haciendo eso? Y si tú quisieras adoptar la postura que adopta esta mujer para criticar el gobierno de Bukele y lo que ha hecho hasta ahora para reducir la criminalidad y la respuesta a los habitantes de El Salvador al respecto, podrías decir, bueno, sí, mira, tú quizás puedes ver eso, pero lo que tú no sabes es que cuando ellos entran en la casa, se ponen a pelear, probablemente están discutiendo todo el día. Y no solo eso, es muy probable que él le está siendo infiel también. Y no solo eso, tú vas a ver que de aquí a unos meses ellos van a terminar separándose, se van a divorciar, porque eso en realidad no es sostenible. Eso es lo que está haciendo esta mujer. Está tratando de justificar por qué Bukele es popular, teniendo que aceptar lo que es una realidad, que son la reducción drástica, básicamente histórica, en El Salvador por lo menos, de la criminalidad, de los peores delitos que se cometen, homicidio entre ellos, y de el nuevo sentimiento de paz, de calma, de serenidad que habitantes de El Salvador no habían tenido por años, sino décadas. Y dice, bueno, sí, quizás podrían sentirse así, pero eso no va a durar mucho tiempo, no va a durar mucho tiempo. O sea, ridículo, esto es lo único que les queda, lo único que les queda. También vemos en las encuestas de opinión que la gente evalúa mal su calidad de vida, la gente evalúa mal su situación económica. Entonces, justamente esas causas de la violencia, esas causas de la criminalidad no se están abordando. Aquí él va a decir algo muy importante y dicho de una persona que viaja bastante. Para que presten atención. Ok, entonces,
Primero, no sé qué tiene que ver en El Salvador, muy particularmente en El Salvador, las condiciones económicas de los habitantes con las causas más graves de la criminalidad. La mayoría de los grupos criminales que más crímenes han estado cometiendo en El Salvador por décadas no han sido simplemente personas que están desesperadas porque no tenían dinero, entonces empezaron a robar. No, son pandillas criminales, ¿ok? Son pandillas, ¿ok? Algo muy diferente a lo que esta mujer hiciera parecer. Pero no solo eso, también está el hecho de que, miren, tenemos que aceptar una realidad. Cuando tú entras al poder en un país como El Salvador, tú tienes que lidiar con lo que es el problema más grave primero. Lo demás puede venir después, ¿ok? Si tú entras a El Salvador y lo primero que haces es tratar de mejorar el aparato productivo, tratar de mejorar las condiciones económicas del país, que de por sí, algunas cosas ha hecho Bukele en ese campo también, algunas cosas que yo le he criticado, por ejemplo, también con respecto a su manejo económico del país, pero, cuando tú tienes un problema tan grave como el problema de la criminalidad en El Salvador, cuando Bukele llegó al poder, si tú no te aseguras de que ese problema deje de estar presente, ninguna de las otras cosas que trates de hacer se va a poder sostener. Eso es una absoluta estupidez, el decir que Bukele debería haberle estado prestando más atención a mejorar las condiciones económicas del país, cuando lo único que hubiese ocurrido es que las pandillas hubiesen tenido más de qué robar, ¿ok? Pero encima de eso, ten en cuenta una cosa. Cuando tú tienes 5 años en el poder y lo que has logrado es que, una vez más, lo que era el principal problema que tenía el país haya básicamente dejado de existir casi en su totalidad, ¿ok? Ahora puedes, con los próximos 5 años que tiene Bukele, empezar a concentrarte en las otras cosas. Pero no solo eso. ¿Por qué esta mujer pareciera ignorar que estamos en épocas en las cuales, ¿qué país exactamente de la región y si no del mundo no tiene habitantes que actualmente estén diciendo que sus condiciones económicas son peores de lo que eran años atrás? Sin importar quién está en el gobierno. Obviamente hay gobiernos que han empeorado aún más la situación, pero de forma generalizada. Esto es lo que está ocurriendo en la inmensa mayoría de países, ¿ok? Una vez más, no solo en la región, en Occidente también. Acá en Inglaterra, por ejemplo, hay una crisis de costo de vida tremenda. En Estados Unidos hay una crisis de costo de vida. Entonces, el hacer una encuesta y decir que personas están preocupadas por sus condiciones económicas, tú podrías hacerla y podrías decirlo, y la persona que escucha no sabría de qué país estás hablando porque hay tantos países a los que aplica en la actualidad. Eso también. De hecho, usted como salvadoreño, póngase a pensar cómo estuviera el país si no estuvieran Nayib Bukele ni Nuevas Ideas. No solo los costos de vida probablemente fueran más altos, sino que la delincuencia fuera más grave. Por eso es que mucha gente salió a votar por Nayib, porque entendió eso que les acabo de decir. Obviamente un fanático anti-Bukele no lo entiende, porque la mayoría de ellos velan por su propio pellejo. No piensan de manera social, no piensan en la población en entero. Entonces, eso que él acaba de decir es una realidad. Los precios de canastas básicas de todo el mundo han aumentado. No es algo que Nayib ha provocado. Se ha dado por circunstancias como la pandemia, las guerras que se han dado en Europa. O sea, mucho. Tiene que ser tomado en cuenta, ¿ok? Así que sí, miren. Obviamente, a partir de ahora se tiene que ver qué es lo que hace Bukele en otros campos del manejo del país, especialmente el económico. Pero sí, tiene 5 años más para lograr esos cambios y después de continuar teniendo el apoyo que tiene actualmente 5 años, ¿por qué no buscar la reelección? Obviamente, eso es lo que yo creo que debería hacer si de aquí a 5 años la población de El Salvador así lo quiere. Simple, les gusta, bien, no les guste, vayan al programa de Fernando Rincón a llorar al respecto. Hablando de eso, esto es una respuesta que dio Nayib Bukele a un periodista de Univisión. Escuchen. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista de Univisión. Presidente, muchas gracias por recibirnos en esta rueda de prensa. Todas las encuestas indican que usted obtendrá hoy la reelección. Incluso se habla de una mayoría amplia. De conseguir ese resultado que se espera y que marcan las encuestas, ¿usted piensa que El Salvador necesita una reforma constitucional? Y esa reforma constitucional, si usted considera que se necesita, ¿debería incluir la reelección indefinida? No creo que debería de incluirla, pero
Hay una cosa importante y que me parece curioso, y lo vi en una entrevista que realizaste hace poco y me la pasaron, el clip. A mí a veces me extraña porque ustedes en a su audiencia, cada vez es menos, y pues creo que ya es como el 5% de lo que era hace unos años, pero todavía tienen alguna, y su audiencia era, y es todavía, mayoritariamente los latinos en Estados Unidos. Y si tú le preguntas a los latinos, no solo a los salvadoreños, estoy hablando de los latinos en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, etcétera. Si tú le preguntas a los latinos en Estados Unidos, al 100% de tu menguante audiencia, el 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá. Pero todos los reportajes de Univisión son negativos. Que El Salvador está en régimen de excepción, que la gente sufre la dictadura, que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente. Y yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Si su población, su target audience, su audiencia nos apoya y ustedes, todas las notas son negativas. Si alguna nota fuera positiva y alguna negativa, pues uno iría a balance. Pero todas las notas son positivas. Y yo pregunto, ¿para quién trabajan? Van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de Soros se va a acabar. Y al final... Entonces sí, miren, en efecto, lo único que hemos escuchado con respecto a Bukele en los últimos años han sido cosas negativas y por eso creo, y esto demuestra al fin y al cabo lo que hemos visto, por ejemplo, con esta entrevista que está a punto de estrenarse de Tucker Carlson con Putin, que personas cuando notan, cuando sienten, cuando pueden ver que se está haciendo un trabajo tremendo por parte de las instituciones, los medios de comunicación, el mainstream, de evitar que tengan acceso a la historia completa, a la información completa, o que se está empujando fuertemente una narrativa como la única narrativa que puede ser aceptada en un tema particular, ya sea lo que está ocurriendo en algún conflicto bélico o lo que está ocurriendo en El Salvador. Allí es donde muchas personas dicen, ya va, pero ¿por qué no me están mostrando la otra parte? ¿Por qué no me están mostrando alguna opinión que tenga algo que ver con algo diferente a lo que todos los días está en la televisión? ¿Por qué no están entrevistando a la persona que supuestamente es esta persona tan terrible? Y allí es donde personas empiezan a... Y ese punto es muy interesante, porque si usted se va a los medios internacionales, ellos todas las noticias de El Salvador van con un tinte negativo. Y como dicen siempre ahí, ante una respuesta negativa, pues tiene que surgir una respuesta positiva para desmentir las difamaciones que se dicen. Y el de por qué hay tanto creador de contenido, y me incluyo, del por qué a nosotros nos dio ganas de hacer nuestro canal, porque nos indignó ver cómo medios internacionales están queriendo entorpecer un proceso que al fin está ayudando a El Salvador. Y le ha pasado a muchas personas. Quizás otras personas de otros países lo hacen porque quisieran que llegara la voz a sus países, que llegara ese cambio a sus países. Y ven reflejado en el presidente de El Salvador una opción a seguir en sus países. Y eso es contra lo que los medios internacionales no van a poder luchar, no van a poder ganar. Ya sus épocas de desinformación en medios convencionales se acabaron. Pero bueno, gente, si les gustó el análisis, suscríbase, coménteme y dele like.